¿Qué se siente cuando ya no sientes nada? Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor, pero es que cuanto más sentido. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo dicen que les va? Hola, Buen día, profe, buen profe. día. Hola, profe, buen Ya. día. Buen día. ¿Preguntas? ¿Cómo vienen con las lecturas? ¿Hasta dónde tenemos que leer hasta ahora? ¿Hasta el principio de vectores, puede ser? De la 93 a la 105, ¿puede ser? Esta semana. Es una lectura bastante recreativa. No, no es una lectura muy pesada, miren. Así que si quieren ir más allá, al infinito y más allá. La lectura de esta semana empieza en este tema que ya lo habíamos visto, ¿sí? Lo que tengo para decirles es que estuve revisando y en realidad es oxígeno, no es ozono, porque estuve viendo el principio que habla de oxígeno y después cuando plantea las ecuaciones que multiplica por 2 en vez de por 3. Entonces es oxígeno por la cantidad de átomos en la molécula. Esa es una cuestión. Yo lo que les tenía para hoy lo cerré, a ver, esperen, que vamos a buscar algo, es para cerrar este tema, una reacción distinta, ¿sí? De manera de ver cuánto nos acordamos de esta cuestión. Pizarrones. A ver, que vamos a trasladar esto para acá. Miren la reacción que encontré. Espero que les guste. Entonces, lo primero que hacíamos cuando nos encontrábamos ante una equilibración era hablar de una variable para la primera molécula, una variable para la segunda molécula, una variable para la tercera molécula y una variable para la cuarta molécula. En esta reacción hay 4 moléculas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es empezar con X, ya que nosotros siempre empezamos con X, ¿sí? Entonces, tendríamos que, vamos a empezar a definir. Dijimos que cuando nos encontrábamos ante una situación así, teníamos que ir definiendo, ¿sí? Esperen que me quedó el café, alcancé a prepararlo, pero no a tomarlo. Así que lo dejo por acá. Entonces, vamos a decir que X va a ser la cantidad. ¿Está escribiendo algo? Porque estamos viendo la presentación del PDF para leer la lectura semanal. Ah, muy agradecida. Entonces lo que voy a hacer es compartir directamente mi pantalla. Entonces si cambio algo, lo ven igual. Miren, esta es la reacción que encontré para que hagamos hoy, para cerrar este tema. Una reacción distinta a la que propone el COSAC. Esa era de la que les estaba hablando. Ahora sí. Sí, Porque profe, ahora sí se ve. ahora sí, bueno. Entonces, lo que yo estaba haciendo era, cuando nos encontrábamos con una situación que se modeliza con un sistema de ecuaciones, lo primero que hacíamos era definir las variables. Para definir las variables en una situación que sea equilibración, lo que hacemos es primero hablar de la cantidad de moléculas. Cantidad de moléculas, y ustedes me van a decir
qué compuesto es, porque CH4 para mí es CH4, cantidad de moléculas de, pero para lo que vemos de sustento matemático, no hay inconveniente en decir CH4. Eso CH4. o amoníaco le puede decir, profe. Perdón, no. Metano, eso Me es. confundí yo. Es metano. Porque tiene carbono este. El amoníaco Claro, sí. tiene carbono. Como dijeron los chicos. No es amoníaco, es metano. Ah, ahí sí, porque hay carbono y hay hidrógeno. Eso puede ser. No sé exactamente, pero tiene más chances de ser metano que ser amoníaco, me parece. Ni idea, yo. Y es la cantidad de moléculas de... Ah, está multiplicado por 2. 2 oxígenos. A ver. Entonces es como que habría doble oxígeno. Lo que pasa, profe, es que creo que ya está balanceada esa ecuación. Claro, ya está balanceada porque tenés la misma cantidad de elementos de un lado que del otro. A ver. Tenemos 1 de carbono, 4 de hidrógeno. Ah. Bueno. Tienen razón, ya está balanceada. Bueno, De entonces... última, sáquele los dos, el que está delante del oxígeno y el otro el que está delante del agua, y ahí se puede balancear. Y lo resolvemos nosotros y vemos si encontramos esos mismos 2. Claro. A ver, bueno. Entonces, cantidad de moléculas de oxígeno Z, cantidad de moléculas de dióxido de carbono, este me lo sé. Cantidad de moléculas de dióxido de carbono y W, cantidad de moléculas de agua. Bien, una vez que definíamos las variables, esto sea una situación de equilibración o no, lo que hacíamos era plantear las ecuaciones. Entonces, ahora vamos a generar el sistema. ¿Cuántas ecuaciones vamos a tener? Una 4. por carbono, una por hidrógeno y una por oxígeno. Vamos a tener 3 ecuaciones. Porque ahora para generar las ecuaciones nos vamos a los elementos. Entonces, tenemos un carbono multiplicado por X, que es la cantidad de moléculas de carbono, igual a un carbono multiplicado por Z después de haber reaccionado. Ahora, 4 por X para la ecuación de hidrógeno de un lado, igual a 2 por W
que ahí generamos la ecuación para el hidrógeno. Y ahora la ecuación para el oxígeno, que es 2 por I, igual a 2 por Z más W. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, defino variables por moléculas. Y ahora lo que hago es defino ecuaciones por elemento. Entonces, ahora vamos a escribir el sistema homogéneo. Este sistema es equivalente, sí, porque tiene el mismo conjunto solución, que el sistema en el que x menos z es igual a 0, 4x menos 2w es igual a 0, y 2i menos 2z menos w es igual a 0. ¿Hasta acá alguna pregunta? Entonces, con esta información, ahora... Profe, ¿Cómo? ¿por qué los igualas a 0? ¿Por qué los iguala a 0? Los igualo a 0 para poder tener todas las variables de un mismo lado y poder escribir una matriz ampliada. Podría resolverlo por determinante, ¿no? No podemos resolverlo por determinantes porque tenemos 4 variables y 3 ecuaciones. Para resolverlo por determinantes o por inversibilidad de matrices necesitamos tener la misma cantidad de ecuaciones que de variables. Y no ocurre esto. Tampoco podemos hacer conclusiones en función de si tiene inversa o no la matriz de coeficientes, porque la matriz de coeficientes es rectangular. Entonces no puedo hallar determinante, no puedo saber si tiene inversa. No tiene inversa, de hecho. Profe, ahí la inversa, si estuviera, se buscaría en la de coeficientes y no en la ampliada, ¿verdad? Esto. Si ustedes encuentran equilibrando una que tenga matriz de coeficientes cuadrada, van a ver que en este tipo de situaciones nunca es inversible. Porque si ustedes relacionan, siempre tienen más de una forma de generar más de una cantidad de moléculas posibles. Todas esas cantidades se relacionan de alguna manera, pero siempre hay más de una. No tienen que olvidarse que estos sistemas son indeterminados. Cuando los sistemas son indeterminados, si son homogéneos, la matriz de coeficientes nunca tiene inversa. Es decir que por ese lado no tiene sentido que encaren un ejercicio de este estilo. Bien. Profe, Sí. cuando eran homogéneos era que siempre iban a ser compatibles o no. Sí. Ah. Y en este Siempre. caso, como hay más incógnitas que rango que pueda llegar a tener, va a ser siempre compatible indeterminado, ¿no? En estos de equilibración siempre van a ser compatibles indeterminados. Muy bien. Exactamente. Muy bien, están muy en tema, me gusta mucho. Entonces, vamos a generar. ¿Quieren que hagamos la ampliada con los ceros a la derecha o que hagamos todas las cuentas solamente con la de coeficientes? Porque es homogéneo.
No sé, es lo mismo, ¿o no? ¿Sí? Sí, es lo mismo. Ya hicimos una con los ceros, vamos a ver una. Ah, entonces, vamos a tener 3 renglones y 4 columnas. Lo que vamos a hacer es incorporar una columna de a una. Ah, a ver, ahí está. Bien, entonces, x coeficiente 1, y 0, z menos 1, w 0. x4, y 0, y 0, w menos 2. x0, y 2, z menos 2, w menos 1. Entonces, ahora vamos a... Profe, ¿Mm? en la última ecuación, 2i igual 2z más w, ¿no debería ser 2i igual z más 2w? Pasa que los cambió de lado, o sea, los Es la del llevó todos al mismo lado. oxígeno. A ver, el 2 que multiplica ahí es por los 2 átomos de oxígeno en la molécula de oxígeno. Claro. El 2 que multiplica Z es por los 2 átomos de oxígeno en la molécula de dióxido de carbono, y el 1 que multiplica W es por el átomo de oxígeno en la molécula de agua. Está bien, está bien. Y también está bien que me preguntes ahora, porque si me preguntas después de que hicimos todas las cuentas, ¿qué hacemos? No hay problema. Está bien. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hacemos con la matriz ampliada, nada más que con la de coeficientes solita. Entonces, a mí se me ocurre multiplicar por menos 4 el renglón 1, sumárselo al renglón 2, y de esta manera generar el nuevo renglón 2. ¿Qué les parece? Sí, profe. Buenísimo. ¿Profe, esa matriz es la de coeficientes o no? No, no es todavía la... No está con los resultados. Esa matriz, sí, es solamente la de coeficientes, cosa que es posible cuando el sistema es homogéneo. ¿Por qué? Porque la columna de ceros, cuando multiplicamos, sumamos ceros, siempre siguen siendo ceros. Ah, no se va a modificar, claro, claro. Entonces, nos quedamos con solamente, no sé por qué, ¿no ves lo que me hace? Es una cosa, bueno, pero ahí pasó de renglón solita. Entonces, multiplico 1 por menos 4 más 4, 0. 0 por menos 4, 0 más 0, 0. Menos 1 por menos 4, 4 más 0, 4. Cero por menos 4, 0, menos 2, menos 2. Ahora, ¿ustedes qué harían? ¿Intercambiar renglones? Yo también intercambiaría renglones. Pero ¿saben qué voy a hacer? Me voy Sí, a porque ir... si no el 2 no se puede sacar o no.
Claro, porque si no nos quedaría un pivote abajo a la izquierda, y no, los pivotes van abajo a la derecha. Entonces, vamos a intercambiar el renglón 2 con el renglón 3. Entonces, acá queda 0, 0, este pasa a ser 2, este pasa a ser menos 2, este pasa a ser menos 1. Este es 0, este es 4, este es menos 2. ¿Y ahora qué podemos hacer? Multiplicar menos un medio por la fila 2. Un medio no es. ¿Y qué más podemos hacer? También podemos multiplicar por un cuarto el renglón 3. Entonces vamos a multiplicar por un medio al renglón 2. Menos un medio. Ah, no. Ah. A ver. ¿Y con el 2 qué hacemos? Porque tengo un 2 adelante del menos 2. Vos estás mirando, me parece, el menos 2. Claro, había visto mal. Está bien. Un cuarto por el renglón 3. Entonces, a ver, esperen que vamos a copiar esta otra, que ya tiene más operaciones elementales. Entonces, cuando multiplicamos por un medio, al 2, 1. Al menos 2, menos 1. Y al menos 1, por un medio, menos un medio. Por un cuarto, al 4, 1. Por un cuarto, al menos 2, menos un medio. ¿Sí? Ahora empezamos a hacer operaciones elementales para hacer ceros para arriba. Tenemos que hacer ceros con... Miren. Ya haciendo menos renglón 3 más renglón 2 ya no se van esos dos. Ah, no, el 1 no se va. Y Ah, no, si hay lo sumo, si al renglón 3 se lo sumo al renglón 2, y si al renglón 3 se lo sumo al renglón 1. Claro, y sí se van. Quedan ceros arriba. Entonces, renglón 3 más renglón 2, esto va a ir a renglón 2. Y renglón 3 más renglón 1, eso va a ir a renglón 1. Entonces, 1 más menos 1, 0. Menos un medio, menos 1. 0 menos un medio, menos un medio. 1 menos 1, 0. Ahora, ¿está escalonada la matriz? Sí. Sí.
Es Pero no está solamente reducida. la de coeficientes. ¿Qué me dijiste? Perdón, no alcancé a oír. Que no estaría reducida del todo porque te queda menos un medio, menos uno y menos un medio. A ver, ¿cuántos pivotes hay? 3. 3. Hay 3 pivotes. ¿A donde hay pivotes, hay ceros? Por arriba y por debajo, sí. Ah, Ay, qué bonito cuando hacen ¡ah! Eso es la manera que ustedes tienen de decir ¡wow! Comprendí. Bien, entonces, la cuestión es que tiene 4 columnas esta. Y para poder tener 4 pivotes y tener también ahí otro 1 y ceros por arriba, necesitaríamos un renglón más. Pero no hay un renglón más. Entonces, lo que vamos a hacer es reescribir el sistema. ¿Qué les parece? A ver qué nos quedó. A ver qué hicimos. Nos quedaron 3 renglones no nulos, entonces vamos a escribir 3 ecuaciones. La primera ecuación es x menos 1 medio de w igual a 0, porque no están los ceros, pero no los escribí, pero son un sistema homogéneo. Y menos w igual a 0, z menos 1 medio de w igual a 0. ¿Están de acuerdo con lo que reescribí? Sí, profe. Sí. Ahora despejamos X y Z, ¿no? Muy bien. Bien, ahí. Entonces, ahora decimos que Z es igual a W medios, o 1 medio de W. X es igual a W medios. E Y es igual a W. Por tener denominador 2, para poder obtener números naturales que sean posibles para cantidades de moléculas, W va a tener que ser múltiplo de ¿quién? De 2. De De 2. 2. Y ahí surge el 2. Claro. Bien. Como que queda libre, pero como que te obliga a poner ese caso particular. Sí, entonces, vamos a escribir matemáticamente, ¿sí? Nos quedamos con un conjunto solución entre llaves, tenemos cuaternas, paréntesis, la primer componente es X. W medios. La segunda componente es Y, W. La tercera componente es Z, W medios. La cuarta componente es W, que es libre. Pero miren qué pasa. W matemáticamente recorre los reales. Ese es el problema. Que en química nos tenemos que quedar solamente con los naturales. Ah, eso iba a preguntar. Sí, no podían ser negativos. Muy bien, entonces.
Este es el conjunto solución al sistema desde la matemática. Para responder a la equilibración, no podemos utilizar negativos ni irracionales ni todos los racionales, solamente cuaternas de componentes naturales. Entonces, como necesitamos cuaternas de componentes naturales, W va a tener que ser par. ¿Sí? Entonces, si decimos que W sea igual a 2 por T con T entero, entonces miren cómo se redefine esto. Ahí, al decir W igual a 2T, los estamos haciendo números pares. Entonces, en vez de W, son 2T. 2 se simplifica con 2, queda T natural. Ah, no, entero no, natural. W igual a 2T. W igual a 2T. W igual a 2T. Entonces, queda T, 2T, T, 2T. ¿Qué estamos diciendo con esto? Volvamos a nuestra equilibración. Este 2... Que es 1, 2, 1, 2. Exacto. 1, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 4, 3, 6, 3, 6, y ahí van las infinitas también, pero naturales. Sí. Bien, cerrado entonces el tema. Por ejemplo, una molécula de metano, 2 moléculas de oxígeno generan una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Otro ejemplo. Tres moléculas de metano, 6 de oxígeno, generan 3 moléculas de dióxido de carbono y 6 de agua. Bien. Entonces, de esta manera cerramos sistemas, ¿sí? Y vamos a lo que sigue. Les quería hablar un poco del material, porque hace unos días me preguntaron cómo hacer para jugar las quizzes que están en el PDF, ¿sí? Entonces yo les voy a comentar algo. Primero, que todo lo que aparece en celeste lo lleva a un
vínculos, ¿sí? A leer más allá de la hojita que aparece en el PDF. En estos que dice cursada aparecen teóricos anteriores. Pero, por ejemplo, ustedes, por tener solamente 2 encuentros, lo que pueden también es utilizar los que aparecen como correcciones. Por ejemplo, cuando dice correcciones, ustedes cliquean y los va a llevar al YouTube. Por ejemplo, la primera corrección va al ejercicio 1A. Entonces, pueden directamente ir teniendo correcciones, ¿sí? De antes. Esa es una cuestión. Pero no solamente a videos de YouTube. Por ejemplo, ahora vamos a ir a nuestro mapa o a nuestra red. Hay links que van a gráficos de GeoGebra. De la misma manera que van a los quizzes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un gráfico de GeoGebra en el que podemos ver vectores. Por ejemplo, ahí se habla del versor 1,0, ¿sí? Que es el que usualmente llaman I. Acá está el versor 0,1, que es el que usualmente llaman J. Son vectores que tienen longitud 1, y hay información que vamos a ir utilizando en la clase de hoy. Pero esa información esta información la tienen que ir conociendo mientras van leyendo. Y hay otros videos, por ejemplo, que les enseña a utilizar la calculadora de GeoGebra. Porque a veces, ¿sí? Hacemos un producto, ¿sí? Multiplicamos vectorialmente 2 vectores. Vamos a la calculadora de GeoGebra y verificamos. Hola, ¿cómo están? Nosotros estamos viendo un gráfico hecho con GeoGebra, ¿sí? Con el graficador en su forma para 2 dimensiones. Tenés que darle a cancelar ahí, profe. Profe, lo que tiene el cartelito que dice salir. Bueno, ya me estaba empezando a desesperar. Entonces, tienen que utilizar el material de manera completa para poder, qué sé yo, hacer un aprendizaje más completo. Bueno, resulta que lo que empezamos a ver ahora, ¿sí? Cambia un poquito respecto de la estructura de los números reales. Nosotros hasta ahora empezamos hablando de números reales, y en las matrices, y en los sistemas, y en todas esas cuestiones, vimos números reales, ¿sí? No utilizamos números complejos, que sí los van a estudiar más adelante, nada de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos en los números? Vimos una estructura algebraica. Las estructuras algebraicas no son nuestro objetivo. Pero cuando un conjunto de entes matemáticos verifican determinadas propiedades, se le asigna una estructura. Los números tienen estructura de cuerpo, ¿sí? Pero ni las matrices, ni los sistemas, ni los vectores tienen estructura de cuerpo, sino que tienen estructura de espacio vectorial. Es decir que algunas propiedades que nosotros conocemos de los números reales no se verifican en matrices, no se verifican en vectores. Por ejemplo, por decirles algo,
hablamos de la conmutatividad en la multiplicación de números reales, ¿sí? Creo que todos están de acuerdo en esa cuestión. Sin embargo, cuando multiplicamos matrices, dejamos de tener conmutatividad. ¿Estamos de acuerdo? Distintas estructuras algebraicas. Y de la misma manera que en los números reales y que en las matrices, hay operaciones entre vectores, ¿sí? Las operaciones entre vectores son distintas a las operaciones entre números reales. Hay operaciones de suma, hay operaciones de resta, ¿sí? Podemos sumar vectores, podemos restar vectores, podemos multiplicar un vector por un número, y a su vez podemos multiplicar vectores entre sí de más de una manera. Entonces, vamos a tener que poder estar dispuestas y dispuestos a aprender distintas operaciones. ¿Tienen aplicación los vectores? Sí, tienen muchas aplicaciones. Podemos encontrar longitudes, ¿sí? Podemos encontrar áreas, podemos hallar volúmenes, podemos hallar ángulos, podemos hallar distancias. En física podemos encontrar trabajo, ¿sí? Entonces, es amplio el campo de las aplicaciones. Y cuando hablamos de vectores, ¿de qué hablamos? Hablamos de un ente matemático que tiene un punto inicial, tiene un punto final, hay un segmento rectilíneo que une el punto inicial con el punto final. Ese punto inicial me orienta hacia el punto final, ¿sí? Hay una dirección, hay un sentido, hay una magnitud, una longitud, ¿sí? Entonces, estamos hablando de entes que tienen más información que un simple número. ¿Bien? A partir de los vectores, entonces podemos dirigir. Dirigimos al norte, al sur, al este, al oeste. Dirigimos arriba, abajo. Dirigimos adelante, atrás, ¿sí? Entonces, con todo esto permitimos orientaciones. Estas orientaciones van a estar relacionadas con rectas, van a estar relacionadas con planos, y vamos a poder, entre dos direcciones posibles, brindadas por dos vectores, encontrar un ángulo. Esperen que tengo un piquete de gatos atrás de la puerta haciendo ruido. Bueno, está bien. Dale, vení a la clase. Bueno. ¿Qué te encontraste? ¿Qué me trajiste? A ver. Bueno. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de inclinaciones, ¿sí? Acá lo que estamos viendo son ejemplos de la geología, en donde hay inclinaciones de terrenos, en donde hay direcciones de caídas de agua, en donde hay direcciones de norte, ¿sí? Entonces, en todas estas cuestiones hay conocimientos matemáticos que acompañan todo esto, ¿sí? Por ejemplo,
acá estamos viendo dos planos. Para poder hablar de planos, tenemos que poder conocer primero los vectores. Porque en parte lo que nos considera, o sea, lo que nos informa, ¿sí?, de un plano son dos direcciones. Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo que los dos planos se intersectan en una recta. ¿Sí? Y para poder hablar de la recta vamos a necesitar una dirección que la tiene un vector. Acá, por ejemplo, entre planos se habla de un ángulo. Entonces, en ese ángulo vamos a tener de base que poder hablar de ángulo entre vectores, para poder hablar después de ángulo entre planos. Profe, ¿a qué refiere buzamiento? Son términos de la geología. A ver, vení, vamos a ver. Buzamiento es la inclinación de la Tierra. Es como que podemos hacer que distintas inclinaciones, ¿sí?, queden comprendidas en planos y se diga que la inclinación, por ejemplo, de un volcán, el buzamiento en un volcán es distinto al buzamiento en una meseta, por ejemplo. Porque la inclinación que tienen, ¿sí?, hace que estén contenidas en planos que forman distintos ángulos. Y se habla del ángulo de buzamiento. Ah, yo pensé que refería a algo matemático. Eso es lo que no No, entendí. no, por eso les estoy diciendo, todo esto que estamos viendo, que tiene tanta matemática, son conceptos de otras ciencias. Me pasa como con la química, no es lo mío. Pero ¿vieron cómo lo que estamos viendo son flechas que son vectores, planos, rectas? Sí, sí, se relaciona. Sí. Y acá tenemos un cilindro senoidal, que es una forma de cilindro que van a estudiar en álgebra y geometría 2. Y por ejemplo, acá vemos lo que nosotros llamamos una generatriz del cilindro, que en realidad es una recta, y que tiene un nombre en geología que es eje de pliegue, por ejemplo. Y para nosotros es una recta. Entonces, bueno, va a tener sentido estudiar planos, rectas, cilindros, va a tener sentido estudiar vectores, porque todo esto empieza en vectores. Entonces, lo que yo les estaba comentando, que no dejen de clicar los links. Y por ejemplo, para poder ir a esta imagen. En esta imagen tenemos un punto inicial en A, un punto final en B, y un segmento dirigido de A hacia B. Y decimos que es el vector que tiene por nombre U. ¿Sí? Siempre de los vectores hablamos con minúscula. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros decimos que el punto inicial es B, que el punto final es A? Entonces vamos de B a A en vez de ir de A a B. Cuando vamos de B a A, se genera otro vector. No es el vector U. Es paralelo al vector U, tiene la misma dirección, tiene la misma longitud que el vector U, pero tiene sentido opuesto. Entonces, ahora... Profe, estamos hablando de conceptos físicos básicos.
Sí, en física van a utilizar mucho los vectores. Para No mí te es voy a un decir ente que no, pero sí. matemático, pero puede considerarse un concepto físico. Sí, me pasó de cuando empecé a hurgar en las quizzes para saber de qué estilo de ejercicios había información. Cuando busqué vectores, me aparecían todos relacionados con la física. No encontré, por esa razón tuve que empezar a crear cuestionarios de vectores vistos como entes matemáticos. Pasa que también los usan un montón para magnitudes vectoriales, o sea, aceleración, velocidad, y también lo usan bastante en diseño web. Claro, los vectores de colores. ¿Sí? Sí. Bien. Cuando en matemática hablamos de vectores, en realidad no hablamos solamente de flechas, sino que hablamos de elementos de un espacio vectorial. Y en un espacio vectorial pueden haber hasta polinomios. Entonces, realmente el concepto de vectores para las matemáticas es distinto, ¿sí? En esta unidad, el concepto de vectores que vamos a utilizar es el que está asociado a las flechas. Entonces, lo que nosotros recién veíamos era que, por ejemplo, generábamos un vector U, siempre con minúscula para que entienda GeoGebra que es vector. Supongamos que es el vector 4, 1. ¿Sí? Este vector tiene punto inicial en el origen, punto final en 4, 1. Pero si nosotros vamos del punto A, que es el punto 4, 1, al punto B, que es el punto 0, 0, ¿sí? Entonces, podemos generar otro vectorcito que va de A a B y le puso otro nombre. Y ahora vamos a ver qué es lo que escribe. Miren la diferencia. Con este U vamos de B a A. Ese vector U tiene componentes 4, 1. Cuando vamos de A a B, las componentes son menos 4, menos 1. ¿Qué diferencia hay entre las componentes de U y las componentes de B? ¿Que son opuestas? Muy bien, son opuestas. Entonces, lo que vamos a poder hacer es pensar en vectores opuestos, cuando las componentes de uno son iguales a las opuestas del otro. Entonces, vamos a trasladar esto. Vamos a copiar al portapapeles. Profe, ¿y la inclinación o el ángulo, qué es lo que se lo da o lo determinamos nosotros? Bueno, ahora vamos a ver. Entonces, primero, el vector U es de componentes 4, 1. Me pisó el café, el teclado, esto se está poniendo. Me parece que molesta menos el ruido que ellos haciendo bochinche acá adentro. El ruido de que quieran que les abra la puerta. Entonces, bueno. El vector U es el 4, 1. El vector B es el menos 4, menos 1. Entonces decimos que B es el opuesto de U.
¿sí? Tienen la misma magnitud, ¿no? ¿Qué tienen igual? Muy bien. Un vector y su opuesto tienen igual longitud. Sí. Se podría decir que igual Sí, magnitud en porque términos físicos. ¿Tienen igual dirección? No. no. ¿No están en rectas paralelas? Sí. Sí. Tienen igual dirección por pertenecer a rectas paralelas. ¿Y qué tienen distinto? Sentido. Tienen distinto sentido. Pues las flechas son en sentido opuesto. Bueno, Entonces, profe, ¿dirección a qué se referiría? dirección es lo que se llama recta de acción. Yo tengo esto. Lo empujo hacia allá. Es en la misma recta de acción que si lo empujo hacia allá. Pero las fuerzas tienen sentido opuesto. Magnitud sí se puede considerar con longitud, porque en realidad ustedes cuando estudian la magnitud de una fuerza lo que dicen es cuántos newton tiene esa fuerza. Y esta información es la longitud del vector en matemáticas. La longitud tiene un valor escalar, ¿no? Un En número, matemáticas. ¿sí? Sí, Claro. porque es una distancia, ¿sí? Sí. A ver, Profe, ¿y cuál sería el vector B? el vector, El vector B ahí en el gráfico. a ver, esperen que hay una que no se avivó de que puede salir. Uno ya se fue. Vení para acá. Y bueno, pero es que vos te gusta subirte al teclado. Bueno, anda. Acá estoy. Bien. ¿Qué me estaba preguntando? Yo, profe, le preguntaba cuál era el vector B en el gráfico. Ah, es que están, como son paralelos, de igual longitud, es como que uno está en naranja y el otro está en negro. El vector B tiene acá la punta de flecha, en el punto B, y el vector U tiene la punta de flecha en el punto A. ¿Y por qué menos 4 y menos 1? Va, porque lo que había suponido, o supuesto, que era 4 y 1 porque es 4 de X y 1 de Y, ¿o no? Muy ¿Y bien. por qué el otro es menos 4 y menos 1? Eso es lo que Muy no bien. entiendo ahora. Mira, volvamos acá. Yo ahí lo que hice fue decirle a GeoGebra, grafique un vector con punto inicial en A y con punto final en B. Ahora lo que le voy a decir a GeoGebra es grafique el vector A de componentes menos 4, menos 1. ¿Qué diferencia hay? Cuando le digo así a GeoGebra, GeoGebra interpreta que empiezo en el origen y lo que estoy informando es el punto final. Claro, es también lo que yo interpreté. La punta de flecha. Pero son el mismo vector.
Entonces, este vector B en naranja y este vector A en negro se llaman equipolentes. ¿Por qué? Porque a diferencia de los opuestos tienen igual longitud, igual dirección e igual sentido. Lo único que cambia es el punto inicial. Entonces. Ah, o sea, ahora si hubiera uno de 4 y uno que vaya al centro, sería igual que el vector U. A ver. No, vamos a empezar en -1, 2. No, en 1, 2. Mira, vamos a iniciar ahí. Ahora, nos vamos a mover 4 unidades negativas y 1 unidad negativa, ¿sí? Entonces, si desde acá nos movemos 1, 2, 3, 4, vamos hasta -3, y si nos movemos una por abajo, vamos a 1. Entonces vamos al... Claro, todo lo define el punto donde digamos que arranca, ¿o no? Porque siguen siendo el mismo vector, por así decirlo, solo que en distintos lugares del gráfico. Entonces, ahora, cuando hablamos de un vector por el punto final, hablamos de infinitos vectores. Estos infinitos vectores, ¿sí? Decimos que tienen un representante de clase en matemática, pero en realidad no tiene, o sea, no tiene sentido esa dificultad. Pero bueno, entonces, si vamos del C al D, ahí formamos un W que también es equipolente. Mirá. Mirá el W, ¿qué componentes tiene? Si lo escribiera desde el origen, sería idéntico a la. Claro. Profe, si nosotros, o sea, la definición de paralela dice que dos paralelas en el infinito se juntan. Nosotros tendríamos una resultante en el infinito, ¿no? Si estas dos ¿Pero fuerzas, qué la vectores W estás y sumando que vas a tener una resultante en el infinito? Porque resultante es cuando sumas vectores. una forma de hablar, hablando con vectores, o sea. Y sí, no me lo que refiero pasa es que nosotros no incluimos al infinito. Viste que nosotros al infinito le ponemos un paréntesis. Hay ramas que al infinito le ponen un corchete y lo estudian. Pero nosotras y nosotros no llegamos hasta... no lo consideramos. Decimos que crece mucho sin que sea exactamente infinito. Esto es otra dificultad distinta hablar del infinito. Bien. Entonces, ya sabemos lo que son vectores equipolentes. La cuestión es que lo más frecuente va a ser hablar de A. No vamos a hablar ni de B ni de W. Lo más frecuente es hablar del vector con punto inicial en el origen. Entonces, hablamos de ese vector solamente por su punto final. Bien. De ese vector podemos hablar de longitud y de muchas cosas, pero yo estuve viendo que con René ustedes hablan de R2, R3, R4, R5. Entonces, la idea es que podamos, R6, que podamos ver qué es R por R. A principio de cuatrimestre habíamos visto operaciones entre conjuntos. De esas operaciones entre conjuntos, las que más utilizamos son unión e intersección, ¿sí? La cuestión es que hay una operación entre conjuntos que se llama producto cartesiano, y que está mencionada. Cuando hacemos el producto cartesiano de R con R, formamos pares ordenados, en donde la primer componente es un número real, la segunda componente también es un número real. Si hacemos el producto cartesiano R por R por R, formamos ternas ordenadas, en donde la primer componente es un número real, la segunda componente es un número real, la tercera componente es un número real. La cuestión es que cuando hablamos del producto cartesiano R por R, lo simbolizamos con R2.
¿Qué es un espacio vectorial? Cuando hacemos el producto cartesiano R por R por R, lo simbolizamos R3. Entonces, cuando hagamos R por R por R por R, hablamos de R4. Cuando hagamos R por R por R por R por R, hablamos de R5. ¿Sí? Bien. Entonces, hay algo muy importante acá, y es el orden. ¿Sí? Cuando hablamos de la primera componente, de la segunda componente, de la tercera Profe, componente. ¿y eso es infinito, las R's? ¿Vos decís que en vez de ser R por R y que sea 2, sea infinito? Claro, puede llegar a ser, no sé, R50 o cosas así. Sí. Por todas estas cosas que ustedes se están preguntando, es que hay gente que puede estar toda la vida estudiando matemáticas. Son muy pocos encanta. Y sí, porque si son privilegiados los cosas que pueden vivir infinitas, de estudiar toda la vida, de estudiar toda la vida matemática, pero los hay, porque son tantas las cosas que se inventan, y aún así, con todo lo que estudien, no terminan siendo más que especialistas en algún tema específico, porque esto es para estudiar toda la vida. ¿Qué me ibas a decir? no, yo no, habló una chica, me parece. No, yo dije que me encanta. Sí, es un poco apasionante. Bueno, entonces, ahora, cuando nos encontremos con un vector, ¿cómo lo vamos a escribir? ¿Como un rengloncito o como una columna? Es indistinto. De las dos maneras es posible escribir un vector. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un vectorcito de R2, acá tenemos un vectorcito de R4. Muy bien. Ahora, recién estuvimos con el GeoGebra. Pero el GeoGebra nos puede graficar en 2D, nos puede graficar en 3D, y listo, se terminó el mundo que podemos visualizar en 3D. Ya si estamos hablando de ese vectorcito de R4, no lo podemos graficar, pero existe. ¿Sí? Entonces, vamos a volver acá. Esto lo vamos a... Profe, ¿no hay ninguna aplicación que grafique esos vectores? Sí, los R4, no, Claro, o sea, R4, R5. no es la manera que nosotros vemos, porque en realidad nuestra visión nos permite ver en 3D, no nos permite ver más que en 3D. Pero, por ejemplo, tenemos 4 dimensiones cuando al espacio le sumamos el tiempo. Entonces, seguimos viendo en 3D, además agregamos tiempo y ahí ya estamos en R4. Ah, claro. Entonces, acá vimos vectores opuestos, y acá lo que tenemos son vectores equiponentes. A ver, esperen que le voy diciendo a René que ya vamos cerrando, de manera de que cuando entre al aula nos avise y cambiamos de tema. Entonces, hasta acá lo que estamos viendo son vectorcitos en R2. Si venimos a ver en este, creo que está. Acá, ¿sí? En esta solapa tenemos la suite, que es lo más completo de GeoGebra, ¿sí? Si ustedes tienen que utilizar la forma calculadora, en la suite van a poder utilizar la mayor cantidad de comandos. No así, por ejemplo, cuando vayamos a 3D.
pero cuando vamos a la calculadora 3D, lo que vamos a poder hacer es graficar vectores de R3. Esto para visualizar. Obviamente que en el PDF ustedes van a ver que yo les explico cómo graficarlos, porque ustedes los van a tener que graficar en papel. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos un vector U, que va a arrancar igual que el otro, pero se va a despegar 3 unidades del piso. Y ahora nos encontramos con eso. ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Lo podemos visualizar. Tenemos con los ejes rojos y verdes el plano de la base, que tiene ecuación, que después vamos a ver, es el plano z igual a 0. El vectorcito negro es el vectorcito que dibujamos en el espacio. Para poder graficar ese vectorcito, vamos a tener que utilizar la orientación. Primero, en el eje X. En el eje X nos movemos 4 unidades. Ah, pero ¿por qué lo llamó con la mayúscula? Espera. Después nos movemos una unidad en el piso también. 4, 1 nos movemos en el piso, en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Es decir que ahora el plano que nosotros usualmente veíamos es el gris que está en el piso. ¿Sí? Entonces, vamos a ir del punto 4, 0, 0 al punto 4, 1, 0. Esperen que vamos a hacer un vectorcito. Vamos a ir de este punto a este otro. Y por último, vamos a ir del punto B, que es el 4, 1, 0, al punto 4, 1, 3. Vamos a ir 3 unidades hacia arriba. Entonces, vamos de este punto a este. Ese es el recorrido que vamos a hacer en los distintos sentidos. Para poder graficar un vectorcito en el espacio. Primero nos movimos por el eje X, después nos movimos en dirección paralela al eje Y, que es el verde, y se forma ahí ese vectorcito que es el más cortito, y después lo que hacemos es movernos en dirección paralela al eje Z, que aparece graficado de manera vertical. Es decir, que utilizamos el mismo criterio que utilizamos para graficar en el plano, ¿sí? Utilizamos los ejes. ¿Preguntas hasta acá? No, solo que es como medio flashero. ¿Te parece? Buen día, René. Cuando quieras podés ir entrando para que veamos lo de los parciales con los estudiantes. Avísame cuando entres. Yo tengo una Sí, lo ves pregunta. flashero. Y porque es raro, pero porque mi duda es que si después cuando lo hagamos, digamos, en prácticos y demás, se va a ver así también. O sea, lo vamos a tener que hacer con GeoGebra. Realmente,
lo que vamos a utilizar cuando grafiquemos, que es lo que está explicado en el PDF, es un cubo, ¿sí? Porque entonces, mira, vamos a generar prisma, ¿dónde está? Vamos a generar un paralelepípedo, que no tenemos el origen. Y nos va a quedar el vectorcito como diagonal de este paralelepípedo. Eso es lo que podemos llegar a... Oh, ¿cómo paso por aquí de abajo? Ahí. Entonces, vamos a hacer el paralelepípedo. Es ahí, ahí, ahí. ¡Ah! Ah, porque es cubo. No, no quiero cubo. Espera. A ver, este es paralelepípedo. Ahí, 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 y ahí. Oh, no. Esperen que voy a marcar la base completa. Lo que pasa es que esto no me aparece la barrita con la que me muevo acá. Profe, puede también ampliar la ventana y por ahí aparezca la barra esa. Entonces vos decís que haga el punto 0, 1, 0. Entonces ahora marcamos la base del prisma. Decimos que es de acá, acá, de acá, 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 acá. Ahí está. Esto es lo que vamos a utilizar cuando grafiquemos en el plano, para poder darle la sensación de volumen, porque no dejamos de graficar en una hoja. Entonces, es como bastante complejo y poco frecuente, ¿sí? No es en lo que nos vamos a ejercitar. Pero poder tener ese paralelepípedo nos va a ayudar a poder visualizar, por ejemplo, cómo está ese vectorcito en el espacio. Esta es una de las formas, ¿sí? ¿Eso lo tenemos que dibujar nosotros en la hoja? Sí, no es tan difícil. Podríamos tener una clase de dibujo. Mira, no es tan difícil. Mira, yo te voy a decir cómo es que lo graficamos en el plano. Nos vamos a ir, lo vamos a llevar. No, ¿clase de dibujo? No, yo no. No de dibujo saben. de esto, tipo de dibujar estas cosas. Mira, bueno, nos quedó este en R3. Mira, a ver si podemos, si yo les puedo hacer con esto, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ir de nuevo a esto, porque ustedes lo van a graficar en una hoja. Entonces, ¿qué es lo que haría yo para graficar ese vectorcito en una hoja? Primero, generaría un rayo que inicie en el origen y que pase por el -1, -1. Entonces, ese sería mi eje X. Después generaría otra semirrecta que también arranque en el 0, 0 y que pase por el 1, 0. Ese sería el eje Y. A X sigue Y, a Y sigue Z. Ahora haría vertical el Z, que tiene el mismo punto inicial, y, ¿sí? Ahí grafiqué los ejes, nada más. Esto es lo que haría con una regla en un papel. Ahora,
En X nos movimos Profe, 4 unidades. ¿el Entonces, último rayo que hizo es el eje Z? sí, vamos a Ah, ok, nombrarlo. gracias. Mira. Ah, o sea, a través del eje X e Y hay que dibujar el X, Y, Z. Claro, porque nosotros graficamos en el plano. Entonces tenemos que darle la sensación de volumen en una hoja. A ver, entonces, ahí vamos. ¿A dónde? Acá. Este es... No, ¿qué me está apareciendo? No me aparece el que es para escribir rótulos. Acá está, texto. Entonces, este es el eje X. Este es el eje Y. Este es el eje Z. ¿Sí? No se grafican los ejes completos, se grafican solamente los semiejes positivos. Ahora, nos movemos 4 unidades por el eje X. ¿Por qué? Porque 4 es la componente en el eje X. La mitad de la diagonal es una unidad. Es decir, que si yo recorro hasta ese punto, que es el menos 1, 1, me moví 2 unidades. Entonces, si me tengo que mover 4 unidades... Profe, ¿sí? ahí en el chat pusieron, profe, el eje X que dibujó está a 45 grados respecto a nuestro eje X anterior. Sí, y puede estar a 60 grados también, según como cada uno sepa manejar. Porque fue la manera que lo pude graficar acá en el GeoGebra. Profe, ¿y cuál sería la forma correcta? ¿45 o 60 grados? Ambas, porque en realidad nosotros no hablamos de perspectiva caballeresca ni perspectiva Caballera e isométrica. Caballera ¿no? e isométrica. Ah, caballera isométrica. Ah, bueno, esas cosas no son de matemática. Entonces, bien. si ustedes ven que con una se ve mejor que con la otra, elijan ustedes que saben del tema. Profe, una Perfecto. pregunta. Sí. ¿Por qué no dejar al eje X siendo el eje X, al eje Y siendo el eje Y y agregar el Z en la diagonal? Sí, entonces el Z sale para adelante. Sí. Ah, o sea que es sí, indiferente. posible. Sí, sí, Ah, sí. ya me Lo que estaba pasa mareando es que yo. vos decís, este es X, este es Y, entonces Z. Si Claro, este es claro. X, este es Y, entonces este es Z. Siempre a X sigue Y y ahí sigue Z. Si respetás ese orden, podés escribirlos como quieras. Vamos a hacer entonces como dice el compañero. Vamos a... No, déjelo así si quiere. Era para yo sacarme la duda. Hola, Caro, ¿qué tal? Hola a Hola todos, René, ¿cómo ¿cómo andan? estás? Hola, profe. Bien. Sí, sí. Bueno, estamos acá, así nos abocamos a las consultas que tengan para hacer del parcial y después retomamos este tema. ¿Sí? Dale, profe. Dale.